Buenos días, bendiciones, bienvenidos al devocional de esta mañana. La palabra que vamos a estar compartiendo, el verso principal se encuentra en Isaías capítulo 26, verso 20 y dice en la versión Reina Valera 1960, dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Voy a volverlo a leer. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Cuán grande es, mis hermanos, la bendición que tenemos de clamar al Señor y Él nos escucha. Cuando nos encerramos en un lugar aparte, o sea, nos apartamos para buscar a Dios y clamamos a Él, el Señor se encarga de todo lo que pueda estar pasando. Allí mismo en ese libro de Isaías, en el capítulo 25, en el verso 4, dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Tú sabes, por más de que el enemigo sea más fuerte quizás físicamente, ¿verdad? O espiritualmente hablando, en contra de nosotros, no es más fuerte que el que está en ti, que es el Señor. El Señor está en ti para cuidarte, para ayudarte, para protegerte, pero la orden es: anda, pueblo mío, entra en tu aposento, entra en tu lugar secreto, cierra la puerta, que nadie te vea, que nadie te escuche, y ahí escóndete por un poquito y clama al Señor con todo tu corazón. Y te sorprenderás de lo que Dios va a hacer, porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Él me regaló en esta mañana un pasaje que vamos a estar leyendo. Se encuentra en el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, donde vemos un ejemplo de tantos miles de que tu Dios, el mío, si es que has puesto tu confianza en Cristo Jesús, el que murió por ti en la cruz, el único que dio su vida para rescatarte del pecado, de la muerte espiritual. Si tú has puesto tu confianza en Él es tu Dios y Él te librará, como nos deja ver en la palabra. La palabra está llena de ejemplos de que servimos, amamos y estamos en un Dios sobrenatural. El poder sobrenatural de Dios sobrepasa nuestras expectativas. Y para eso Dios nos ha regalado en esta mañana este pasaje en el libro de Hechos, que te digo, me emociona, me llena mi corazón de gozo, de fuego, de saber la clase de Dios tan maravilloso a quien tú y yo le servimos, a quien tú y yo le amamos, en quien tú y yo estamos. Amén. Leemos capítulo 12 del libro de los Hechos, verso 1, y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, ¿a quién? A Pedro le tomaron preso. Le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, o sea, con una custodia grandísima, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Verso 5. Quiero que hagas énfasis en tu corazón en este verso. Lo voy a volver a repetir. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. No solo estaba preso, sino que tenía una gran custodia. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahí vemos que era imposible que Pedro, en su naturaleza humana, escapase de tan grande opresión. Asimismo, vemos que muchas veces en nuestras vidas, cuando miramos las circunstancias, vemos que no hay salida. Quizás el diagnóstico que te han dado es de muerte, quizás no te dan esperanza los médicos, quizás yo no sé cuál pueda ser la cárcel que el enemigo ha querido traer sobre tu vida hoy, pero por más grande y horrible, espantosa, difícil que sea esa cárcel, créeme que el Dios Todopoderoso al cual nosotros profesamos, Jesucristo de Nazaret, nada, absolutamente nada sobre los cielos y la tierra y debajo de la tierra le es imposible. Así que seguimos leyendo y dice en el verso 7, y he aquí que se presentó. ¿A dónde? En la cárcel, donde estaba él custodiado con todo ese gentío que lo tenía allí y encima encadenado. Y dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, el ángel le tocó a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, o sea, alístate. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba Pedro que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Tú sabes, hasta las puertas de hierro, los cerrojos de bronce. La palabra es poderosa, la palabra nos llena de fe, la palabra nos deja ver que para tu Dios y para el mío no hay imposible. No desmayes, ora sin cesar como oraba la iglesia en el tiempo en que Pedro estaba allí encarcelado con toda esa custodia, porque el Señor envió su ángel y le sacó de la cárcel en contra de toda custodia. Las cadenas se rompieron, la puerta de hierro se abrió y salieron. Y dice que el ángel se apartó de él. En el verso 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, los que oraban por él. La iglesia que estaba allí reunida orando por él. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Eso es lo que ocurre cuando tú y yo clamamos al Señor, cuando Dios envía su socorro, cuando Dios envía su salvación, cuando Dios envía su ayuda, cuando Dios envía su manifestación, su milagro glorioso, y abre esas puertas de hierro y destruye los cerrojos de bronce y hace lo imposible posible y quebranta los diagnósticos de muerte y hace que todo cambie. Así es cuando tú y yo oramos, pero hay algo bien importante que hoy quiero hacer énfasis, porque allí mismo en ese verso, en ese capítulo donde estuvimos leyendo en el verso de este devocional, habla también de que el Señor, tu Dios, el Dios sobrenatural, Jesucristo de Nazaret, el que merece toda gloria y toda honra,
Él destruyó la muerte. En el capítulo 25 del libro de Isaías dice: destruirá proféticamente. Jesús no había nacido, pero Isaías por el Espíritu de Dios estaba profetizando acerca de él. Dice: destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Así que no temas a la muerte, porque en el verso, eso fue lo que acabamos de leer, está en el capítulo 25 del libro de Isaías, en el verso 8, pero en el capítulo 26, que es el que estamos en el devocional de hoy, en el verso 19 dice que aún tus muertos vivirán. ¿Los muertos de quién? Los muertos del Señor vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿Cuándo? En el día del Señor. Despertad y cantad, moradores del polvo, le dirá el Señor, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Así que no debemos tenerle miedo a la muerte, porque cuando venga el Señor, aún los muertos en el Señor, los que han descansado, ellos resucitarán primero. La tierra dará a sus muertos y se levantarán con un cuerpo glorioso, y nosotros seremos arrebatados juntamente los que estemos aquí en la tierra. Así que sea que nos pase como en este pasaje que acabamos de leer en el libro de los Hechos, que Jacobo, el hermano del Señor, había muerto, pero Pedro, Dios le dio la salida de la cárcel en ese momento. Sea cual sea la situación que Dios permita en nuestras vidas, en todas tenemos la victoria. Mira, si vamos un momentito ya para finalizar al libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 14, mira lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que si tú tienes temor de morir, si tú estás en terror, en pánico, en aflicción, porque la muerte te amenaza, lo que tú tienes que hacer hoy es poner tu confianza en el Señor, apartarte a un lugar secreto y esconderte y decirle: Señor, yo hoy decido creer en lo que tú, Jesús, hiciste en la cruz. Lo hiciste por mí, derramaste tu vida, derramaste tu sangre, al tercer día resucitaste, tú eres el Hijo de Dios, yo lo creo con todo mi corazón, estás sentado a la diestra del Padre, y dice que si yo te confieso con mi boca, creyendo lo que tú hiciste en mi corazón, yo seré salvo. Así que sé salvo, haz esta oración, sé salvo y sé libre de todo temor a la muerte, porque sea que Dios se glorifique y envíe su socorro como se lo envió a Pedro en ese momento, o sea que el Señor permita que pasemos a la vida eterna con Él para siempre, necesitamos a Jesús, necesitamos estar en oración, necesitamos escondernos, es el tiempo, no hay más que esperar, es el tiempo de esconderse en el aposento, en ese lugar secreto, y hablar con Dios y ponerte a cuentas con Él y clamar por tu salvación. Amén. Así que los dejo con esta hermosísima palabra que enciende nuestros corazones en el fuego del Señor. Y oremos juntos. Padre, gracias, Señor, porque eres Dios grande, poderoso. Oh, Señor, tú eres nuestra torre fuerte en contra de nuestros enemigos. En ti nos escondemos hoy y siempre. Tú eres nuestro escondite, nuestro lugar de refugio, nuestra protección. En ti, Señor, nos refugiamos y nos escondemos. Nos metemos en esta hora bajo la sombra de tus alas, bajo las alas del Omnipotente, Señor, creyendo, Señor, que por cuanto hemos puesto nuestra confianza en ti, venga lo que venga a esta tierra, pase lo que pase, Señor, permitas tú lo que permitas,
No hay nada que temer porque en ti somos salvos de la ira venidera, somos salvos de la muerte espiritual, somos salvos del pecado, somos salvos de la enfermedad, somos salvos de la pobreza, somos salvos de la tristeza, somos salvos de la ansiedad, porque tú hiciste una obra preciosa, Jesús, en la cruz, y todo aquel que en ti cree no será avergonzado ni será condenado, sino que será salvo. Invocamos tu nombre sobre toda situación que estemos atravesando y sabemos que en ti tenemos la victoria. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En ti nos gozamos, porque así como enviaste tu ángel para librar a Pedro en medio de esa situación tan adversa y difícil de cárcel, de custodia, de amenaza de muerte, asimismo todo aquel que invoque tu nombre será salvo. Gracias te damos, mi Rey, porque tú llenas nuestro corazón con la paz que sobrepasa todo entendimiento, y todo temor se va, porque tú eres el Dios que dice que clamamos a ti y tú nos libras de todos nuestros temores. Señor, te amamos y te bendecimos, te entregamos este tiempo más que nunca, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.